Manuel Núñez, ese glorioso historiador dominicano que tiene varias obras cosechadas. Así es. Manuel, ¿cómo te sientes en la mañana de hoy en este programa Los Sabios en la Z? Muy bien, muy honrado de estar aquí acompañado de José Luis y de ti, que eres un muy viejo amigo de muchas luchas y de muchas batallas, ¿no? Sí. En el día de hoy vamos a comentar dentro del contexto de lo que es la gobernanza global y su impacto en lo que son los conflictos y la guerra, el caso dominico-haitiano. Y tenemos para ello la presencia precisamente de Manuel. Hemos invitado también en el programa al representante de la OIM, la Organización Internacional de Migración, que esperamos contar con su presencia en la mañana de hoy. Gastelbondo, el señor. Josué, el apellido es difícil. Gastelbondo. Creo que es de origen vasco, creo. Estoy casi seguro. Sí. Esperamos contar con su presencia en la mañana de hoy para ventilar algunos temas correspondientes a lo que es ciertos criterios que existen por ahí sobre un asentamiento humano de una población haitiana en territorio dominicano. Correcto. ¿Y quién más? Una voz autorizada que el representante de esa Organización Internacional de la Migración en este espacio, precisamente para arrojar luz a ese pueblo dominicano que en cierto sentido se siente, podríamos decir, diezmado en el ámbito de su soberanía en relación a esta participación de entidades no gubernamentales. Y con la sospecha legítima que le asigna el sentido común a todos los ciudadanos de poder cuestionar y preguntar, porque una institución que había tenido y ha tenido hasta ahora un trabajo hasta cierto punto discreto, sobre todo porque había trabajado con bases de migración de venezolanos en el país o de otros grupos, coincide, y las coincidencias, hay que decirlo, por sí mismas deben ser analizadas, pero en este momento uno tiene que sospechar de todo, hasta del clima. En un momento tan delicado, nosotros los dominicanos debemos, le guste o no a nadie, mirar y preguntar por qué en este momento se está haciendo este llamado. Es que si no se cuestiona precisamente ciertas actitudes que trascienden más allá sobre lo que es la gobernanza, claro, en este aspecto podríamos decir la gobernanza local, si no lo hacen los dominicanos en su propia tierra para generar ese impacto de soberanía sobre lo que es el contexto del poder nacional, que es el poder que se entiende y se transfiere a que en el ámbito de la soberanía lo nuestro es lo primero. Entonces, para nosotros irnos ya a profundidad hacia lo que es el tema de lo que es la gobernanza global y bajo la premisa de que se cuestiona si los conflictos y las guerras afectan a la gobernanza, nos tenemos que referir a lo que es la historia del arte de la guerra. Y en esa historia del arte de la guerra, como muy bien decía José Luis, estudiando esos grandes héroes, Aníbal Barca, esos grandes generales, esos estrategas de los campos de batalla, Clausewitz, Moltke, Napoleón, que para mí uno de los grandes estrategas, Wellington, que aunque derrotó a Napoleón, tuvo menos travesía que Napoleón. Así pasa normalmente en la historia. Pero tenemos que no solamente irnos a lo que es la historia, al pasado. La historia es una base, una fuente fundamental de lo que son las ciencias geopolíticas. Y quiero llevarle al ánimo y al conocimiento de ese público que nos escucha en esta bella y hermosa mañana, que hablar de geopolítica no es hablar de guerra, no es hablar de conflictos, no es hablar precisamente de relaciones internacionales. Cuando hablamos de geopolítica nos referimos a lo que es el contexto de los factores del poder nacional de un Estado. Entiendas el factor geográfico, el factor económico, el factor político,
el factor social y el factor militar. Esa sinergia que existen entre esos diferentes factores, que son los que dan aquiescencia a lo que podría ser una verdadera y justa gobernanza en el aparato Estado, es la razón de ser para que exista lo que se llama una justicia social adecuada en el ámbito de lo que es la gobernanza, valga la redundancia. Entonces, cuando hablamos y nos referimos a la geopolítica, debemos entender y reconocer que una buena gobernanza está íntimamente relacionada a lo que es el manejo de la geopolítica de un Estado. Pero el manejo de la geopolítica de un Estado depende de lo que es el manejo de los factores del poder nacional. ¿Por qué decimos esto? Porque si los Estados no conocen, o los gobernantes no conocen a través de una voluntad política lo que es la geografía, no van a tener conocimiento de cómo será la economía para sustentar precisamente a ese factor social que en un momento determinado, cuando se sienta invalidado, desconocido por el factor político, va a generar un caos a través de las protestas. Entonces, en ese mismo orden, es bueno aclarar que cuando nosotros hablamos de un término muy socorrido, el término voluntad política, el término voluntad política está íntimamente ligado a lo que es la gobernanza, sea local, regional o global. Y en el sentido local que vamos a aterrizar, un gobernante que no tenga empatía, no simpatía, que no empatice con el elemento pueblo, con la nación, a través de sus reclamos, de lo que es la aspiración nacional, no el interés nacional, Entiéndase que son dos conceptos totalmente diferentes, porque el interés nacional está más fundamentado en los intereses de esa ficción jurídica llamada Estado a través de sus organizaciones económicas, religiosas y políticas. Y las aspiraciones nacionales son las aspiraciones netas de ese pueblo que aspira a vivir dentro de un ámbito de legitimidad, un ámbito de libertad, dentro de un ámbito de justicia social que lo abarca todo. Y son elementos que están contenidos precisamente en los primeros articulados de las constituciones de cada uno de los países, donde se entienden como derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales, su cumplimiento, es difícil poder precisamente no conceptualizar, sino cumplir con esos elementos que son prácticamente un deber del Estado, como padre proveedor y como madre nutridora, porque el Estado es padre y es madre, como habíamos dicho anteriormente, y tiene esa responsabilidad. Entonces, cuando el Estado no juega con su rol de padre y madre a la vez dentro del sistema familiar llamado Estado, hay un problema de gobernanza. Y ese problema de gobernanza, cuando lo vemos a nivel local, se transfiere a nivel global y nos preguntamos, ¿existe un verdadero orden mundial o un desorden mundial? ¿Están los estados regidos por un gobierno internacional que pueda cumplir con sus aspiraciones como Estado? Pero no solo eso, imponer el orden a través de las normativas jurídicas internacionales con el objeto de que cada quien cumpla con su rol. Pero esto está siendo actualmente muy cuestionado. Y para ello solo tenemos que analizar los conflictos y las guerras que después del fin de la Guerra Fría han proliferado hasta más no poder.
Entonces, ¿fue la Guerra Fría en verdad un freno para los conflictos y la guerra? ¿Se necesitará otra Guerra Fría para controlar y regular lo que son los conflictos y la guerra? Es probable. Si analizamos a nivel regional los diferentes focos conflictivos y las guerras que se están llevando a cabo, por ejemplo, nos preguntamos, ¿está Medio Oriente en guerra o simplemente es un conflicto? Y para ello nosotros tendríamos que verificar cómo es la escalada. Si la escalada es de baja intensidad, de mediana intensidad o de alta intensidad. Medio Oriente, que ahora mismo es un polvorín y que la mecha se encendió, algunos dicen el 7 de octubre del 2023. No, es una mecha que tiene mucho tiempo encendida. Lo que pasa es que tiene unos momentos que se apaga, pero tiene otros momentos que le queda una chispita y vuelve y se inicia por ahí. Puede entonces, en ese sentido, ¿quién será o qué será el origen del conflicto en ese Medio Oriente? ¿Será un choque de civilizaciones, como dice ese honorable profesor de la Universidad de Harvard, Samuel P. Huntington? ¿Un choque de civilizaciones? ¿O será uno de los elementos característicos de las guerras y los conflictos, como nos referíamos, en su característica radial, circular o angular, donde el interés por la geografía y con ella sus espacios geográficos es lo que ha motivado constantemente al interés humano desde la Mesopotamia, que es donde tienen origen los ejércitos. Esa Mesopotamia, tierra comprendida entre el río Tigris y Éufrates, fue la zona más codiciada porque era la zona más adecuada para la agricultura. Es ahí donde se tienen conocimiento los primeros agricultores y que fue una zona tan rica desde el punto de vista agrícola que dio origen a crear la gendarmería y para la custodia de esos productos, claro, con tal de que no fueran robados. Y ahí viene el origen de los ejércitos. Exacto. Entonces, tenemos o hemos trasladado esa Mesopotamia a otras regiones y entre ellas precisamente, en el caso de Medio Oriente, en una zona que hoy es ocupada por Israel, pero el Medio Oriente no es solo Israel. Dentro de ese Medio Oriente está precisamente una parte Siria, está Jordania. Líbano. Está Jordania, el Líbano. Países que a su vez obedecen muchas de sus fronteras. Y hasta Turquía está comprendida dentro del Medio Oriente. Países que precisamente muchas de sus fronteras y su creación moderna obedece a una ocupación militar francesa y británica, el mandato posterior a la Primera Guerra Mundial, que dejó a tanta gente incómoda con las decisiones que se tomarían ahí, precisamente. Tú sabes que hay ese famoso acuerdo Sykes-Picot, sí. Ese acuerdo Sykes-Picot, porque ese gran lío vino precisamente después de la Primera Guerra Mundial. La caída del Imperio Otomano. Donde el Reino Unido hizo negociaciones con tres mundos diferentes, con los árabes, que en el 1915 le prometió precisamente una zona, un estado árabe, con Francia, que prometió repartirse algunos espacios a través del acuerdo Sykes-Picot, pero con los judíos que le prometió un espacio para que la nación judía pues viviera cómodamente. Pero ¿quiénes estaban detrás de esto? Los sionistas, bajo el pensamiento de Teodoro Herzl. Así es. Entonces, en ese sentido,
ese foco conflictivo que ya se visualiza como una guerra precisamente en el Medio Oriente, tiene la particularidad de que ha generado una ramificación conflictiva que ha involucrado a otros actores, como quienes, los famosos grupos Prosis de Irán, entre ellos el grupo Hamas, Hezbollah. El grupo Hamas, que está comprendido en lo que es la Franja de Gaza, que ya no sabemos si es franja, si es Gaza, porque está totalmente destruida. Pero ese grupo Hamas, que en el 2006 ganó unas elecciones y depuso al régimen de Mahmoud Abbas, representante de Fatah, y tuvieron que salir huyendo hacia lo que es hoy Cisjordania, el grupo Fatah con Mahmoud Abbas. Y se quedó reinando el grupo Hamas en esa franja de Gaza, que esa franja de Gaza es una franja. Es bueno que ese pueblo dominicano que nos escucha, así como nuestros oyentes en el extranjero, que esa franja de Gaza, los primeros que habitaron ahí fueron los filisteos. Los filisteos, que eran pueblos que venían del mar Egeo, eran navegantes y que propiciaban y procuraban ocupar lo que es Egipto, y que no obstante, a través de una negociación, Egipto le asignó esa franja de Gaza, que era una zona precisamente correspondiente a Egipto. Se quedaron con la franja de Gaza, pero es en el año 135 después de Cristo cuando esa zona recibe el nombre de Palestina, porque en el siglo V los romanos eran unos grandes conocedores de la historia. Pusieron una cabeza de cerdo en la entrada de Jerusalén para impedir la entrada de los judíos. Y la mejor forma de hacerle ver que no eran bienvenidos fue rescatar el nombre de sus más agresivos enemigos en la época precisamente que dicen en los libros de las crónicas que ellos ocuparon esa tierra, Filistina. Antes era la Siria capitalina y pasó a ser entonces Filistina. Ellos precisamente porque tenemos en el norte donde estaba Israel y en el sur donde estaba Judea. Ahí precisamente en el norte ellos le cambiaron el nombre. Ese mismo Adriano, el emperador Adriano, que tenía problemas con los judíos, serios problemas, porque este señor Simón Koskat, a través de la rebelión Bar Kokhba, pues le hizo la vida difícil durante varios años a los romanos. Y con la asunción de Adriano, Adriano dice, no, este problema hay que resolverlo. Cogió y desterró a los judíos y le puso al norte el nombre de Elia Capitolina. Y al sur precisamente le puso Palestina. ¿Pero por qué le puso Palestina? Porque llegó a su conocimiento de que Heródoto, ese historiador griego, designado como historiador por Cicerón, había dicho que existía una región llamada Palestina, que tenía al norte Siria y al sur Egipto, refiriéndose a una zona, pero no describió ni la franja de Gaza. Pero Heródoto tenía conocimiento ya de que una población filistea se había albergado en esa franja de lo que era Gaza, porque precisamente Palestina lo que significa es tierra de filisteos. Entonces, para seguir ampliando lo que es el contexto de quién llegó primero, que era lo que tú decías, José Luis, el huevo o la gallina, porque llegaron primero los árabes o llegaron primero los judíos. Para ello es necesario e imprescindible conocer lo que es la historia. Y la historia, como una base fundamental de lo que es la ciencia geopolítica, nos dice a nosotros el porqué de las cosas
dentro del contexto de la filosofía, que es otra ciencia auxiliar de la ciencia geopolítica. Pero vámonos al caso de Rusia-Ucrania. Rusia-Ucrania, que recientemente pues hemos visto que hay una lucha a muerte por los mismos territorios, que es uno de los temas centrales de lo que son los conflictos y las guerras. Unos territorios que precisamente después de lo que fue la Rus de Kiev y la separación, de que siendo precisamente Iván III quien definió lo que era Rusia, y ya no Rus, definió la situación, el compendio de Rusia, ya como una gran masa territorial a nivel continental y no una simple demarcación geográfica pequeña, sino ya grandiosa, y que posteriormente, a través de su nieto, pues Iván el Terrible, en 1547, Iván es el primer zar coronado, quien da la grandiosidad a lo que es la formación de una gran porción continental, y que luego, dentro de mi humilde conocimiento, es Pedro el Grande, el primer emperador ruso coronado como tal, quien viene a ser más grande a lo que es la Rusia. Pero ese conflicto que existe en la actualidad en lo que es Rusia-Ucrania, nos preguntamos hasta dónde llegará, hasta dónde afectará lo que es el ámbito no solo regional, sino global, porque ya estamos viendo, en la semana pasada se atacaron 4 refinerías, pero ya en el día de ayer se atacaron 2 refinerías más. Con esas 4 refinerías se había diezmado en un 20% lo que es la capacidad de las petroleras rusas de trabajar lo que es la fuente energética por excelencia hasta el momento, pero con estas 2 se disparará al 25 o llegará al 30. Eso está por verse. ¿Cómo se reflejará esto en lo que es la economía global? Cuando existe una teoría de que la economía global depende precisamente de lo que es las fuentes energéticas, y la fuente energética por excelencia es el petróleo. Ya Estados Unidos le ha advertido a Kiev, a Ucrania, que no atente contra las refinerías de petróleo rusas. ¿Será esto un discurso o una narrativa real o ficticia? Porque los centros de gravedad de un Estado en el ámbito de los conflictos y la guerra es lo primero que se ataca. Es lo primero que se ataca por el hecho de que hay que mermar la capacidad de lucha, la capacidad combativa de tu enemigo, a través de los cuales tu capacidad bélica tiende a potencializarse. Y la única forma de la Federación Rusa aumentar sus capacidades económicas para mantener su maquinaria bélica es a través de los ingresos de sus fuentes energéticas, con ella el petróleo precisamente. Entonces, es una estrategia dañina la de Kiev, puede ser, pero es una estrategia bélica. Es bueno establecer esa connotación, porque como dice un refrán, en el amor y en la guerra todo es permitido. Entonces, vemos que podría dañar lo que es la economía global, pero vemos también que podría limitar lo que es la capacidad bélica, porque debemos recordar algo. ¿Por qué Arabia Saudita entra en negociación con Irán teniendo como intermediario a China? Porque los ataques hutíes a su refinería estaban mermando su capacidad productiva y con ello su economía. Entonces, estamos viendo un símil prácticamente de lo que es la situación de Arabia Saudita
y su mejora en las relaciones con Irán, porque un grupo proxy de Irán, los hutíes de Yemen, con quien Arabia Saudita tenía una guerra plantada por más de 5 años, esa estrategia la está utilizando ahora mismo Ucrania con Rusia, que es probable que cuando Rusia vea las limitaciones que tiene sobre sus ingresos, va a tener que sentarse a negociar. Y, como dicen algunos comentaristas y analistas, Rusia está en crecimiento y las sanciones no le han hecho nada. Hay que analizar algo. Hay que analizar. Hay una persona que controla lo que es el Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, que es una estratega en el ámbito de lo que es la economía. Y esa señora ha establecido reglas claras para mantener a flote lo que es la economía rusa. Y hay que visualizar algo. La balanza comercial de Rusia está fundamentada precisamente sus ingresos en relación a lo que es el petróleo y el gas. Y en un 70% sus ingresos vienen de ahí. Cuando se lesione eso, vamos a ver dónde llega la situación. Ahora, esa capacidad bélica que tiene Rusia y ese crecimiento, que es un crecimiento aparente, porque sus importaciones son menores que sus exportaciones. Tiene un superávit en su balanza comercial. Ahora, la pregunta es, ¿tienen superávit a nivel fiscal? No. ¿Por qué no tiene un superávit a nivel fiscal? Porque tiene una economía de defensa, tiene una economía bélica ahora mismo, y no es lo mismo producir tanques, producir obuses, producir proyectiles que no van a beneficiar a la sociedad, que producir bienes y servicios que van a producir riquezas, y a través de las exportaciones se van a registrar ingresos. Entonces, por eso hablamos de que es un crecimiento ficticio en una burbuja, porque después de que pase este conflicto, reestructurar esa economía, desmontando lo que es la industria bélica, ya las proyecciones son otras, o van a ser otras, indiscutiblemente, por el hecho de que la economía bélica genera empleos, y por eso la tasa de desempleo ha bajado de una manera significativa. Entonces, vamos con ellos, nosotros, a visualizar lo que es una realidad de los hechos a través de una serie de conflictos que estamos viendo en el suelo ruso. En el día del viernes, en la tarde del viernes, por ejemplo, fue atacado un teatro donde murieron unos 5 a 10 terroristas, mataron unas 40 personas, hirieron unos 146. Ya van por 130 los muertos. ¿Por cuánto van? 130. Entonces, tiene esto una similitud a lo acontecido en el año 2002, precisamente el 23 de octubre del 2002, cuando un grupo de terroristas chechenos se metió en el teatro próximo a Moscú, y habían unos 750 rehenes, 150 muertos, entre los cuales, según las estadísticas de aquel entonces, 90 eran rehenes y 50 eran terroristas, donde su líder, el Mossad Barajet, precisamente, que resultó muerto, tenía la consigna de buscar y propiciar lo que es la independencia chechena. Ahora, algunos analistas dicen, ¿podrá ocurrir lo mismo en Ucrania? Porque después de eso fue que vino precisamente la invasión fuerte a Chechenia.
y las restricciones. La diferencia es que Ucrania ya está invadida. Eso te iba a decir. La gran diferencia, según los analistas comentan y hacen esta similitud, ya Ucrania está invadida, ya Ucrania está pasando. ¿Qué es lo peor que puede sucederle a Ucrania? Ya. Ahora, las grandes dicotomías en el ámbito de los conflictos y la guerra es la extensión de los conflictos, porque ya Vladimir Putin, el presidente, diríamos, vitalicio de esa Federación Rusa, que ya tiene un nuevo periodo hasta el 2030, y va a ser, después de Stalin, la figura con mayor periodo gobernando. Ya Vladimir Putin ha utilizado el concepto de guerra, ya descartó el término operación militar especial, y con ello nosotros nos preguntamos, ¿entrará en una nueva fase, en una etapa, ya no el conflicto, sino la guerra Rusia-Ucrania? ¿Estará utilizando este término para con ello emplear nuevos recursos dentro del material bélico para agredir de una manera más sangrante a lo que es un pueblo soberano, y que él entiende, como lo ha dicho Dmitry Medvedev, que es un estado ficticio, artificial, que no existe, desconocido?